Ahora, el arquetipo del héroe es exclusivo de Aquaman, de Superman, de ahorita. No, ese viejísimo. No, eso existe ya en la cultura occidental. Y la cultura en la cual estamos parados ahorita tiene muchos referentes y muchos resabios, ¿verdad?, de la cultura griega. Sí. Y la cultura griega es una cultura del placer. Básicamente una cultura del placer. La música, ¿verdad?, el teatro, ¿verdad?, producían emociones, sensaciones placenteras. Se hacía con esa intención. Entonces tiene que haber un placer visual al apreciar un modelo, ¿sí? Por eso entonces no es tan malo, pudiéramos decir, porque está justificado sociológicamente, que en la escuela te presenten ese modelo de familia. De repente esa es la familia que tal vez sea la mejor de todas, pues. Ahora, lo que no te dicen es que si la familia no es así, bueno, tampoco es que está malo, eso no te lo dicen, ¿verdad? Entonces tiene que haber un placer, porque tenemos ese resabio de 3000 años ininterrumpido, y eso no es concha de ajo, ¿verdad?, en ver a Superman, al punto de que, bueno, mi amiga está enamorada del tipo. ¿A ustedes les gusta ver a Superman? ¿Les gusta? O sea, sienten rechazo. Es raro. A mí me gusta. ¿Ah? Todo lo que tenga que ver con los Pues de repente, bueno, pero no te produce rechazo, no es que te produzca rechazo, ¿cierto? De cualquier manera, si hay imágenes que te producen rechazo, el cine entiende eso. Porque el cine busca elicitar emociones de diferentes tipos, y no todas a la vez, sino que te las administra, y para eso están los cursos de guión, donde te dicen exactamente dónde dosificas la pildorita que va a producir la emoción hasta el final de la película, cuando las construcciones son industriales. Porque aquí hay otro elemento importante. Rodchenko no era producción industrial, era producción única, casi que artesanal. Después de Rodchenko vino, bueno, ya la producción industrial de imágenes, ¿sí?, al punto de que ya somos productores de imágenes. Y lo que dije al principio de la mañana, como dijo el cineasta Peter Greenaway, ¿verdad?, para pasar a lo que ya sería la última parte de este encuentro presencial, producimos tantas imágenes que ya ninguna nos impresiona. Superman me gusta, pero no me impresiona. Sí. En los años 70, una película como El Exorcista, que a mi hijo de 13 años ahorita le daría risa, bueno, mire, eso de verdad produjo terror, realmente terror. Sí. Porque en ese momento no estaba tan sofisticada la producción de imagen, y hay un Superman de los años 70. Claro, Christopher Reeve, ¿no? Christopher Reeve, que a mí me parece la primera película de Superman. Después hubo la 2 y la 3 que realmente no son tan buenas. Película primera, de cine, sí, de cine. No, pero con ese actor específicamente. Eso sí. Él hizo 3 de Superman. 4. La primera, 4. No Sí. recuerdo. A ver, internet sabe todo. Google, si no tengo Google no existe. Ajá. La primera, como obra cinematográfica, realmente es un logro. Es un logro. Y era una película más pensada en algo ultra comercial, ¿no?, pero tiene unos componentes allí artísticos bien interesantes. Esa película se llama Superman, simplemente. Pero Superman no nos impresiona. No nos impresiona, ¿verdad? Y tenemos adicionalmente la capacidad, nos sentimos cercanos de producir imágenes como Superman. Antes no. Antes, para ser Superman tenía que ser un grupo empresarial privilegiado con capital que pagaran actores, y el Superman, y éramos simplemente espectadores pasivos, consumidores del modelo. No teníamos capacidad de producir algo para cuestionarlo. Lo podíamos cuestionar en nuestra mente, ¿verdad?, o en discusión, en diálogo, etcétera, pero no teníamos capacidad de producir para cuestionar eso. Si nuestro interés era cuestionarlo o superarlo, mejorarlo, ¿cierto? Ahorita sí tenemos esa capacidad, y allí, ¿verdad?, hay autores de ciencias de la educación que hablan, y de ciencias de la información, que hablan de la capacidad del fenómeno de democratización en el acceso a los medios informáticos, ¿sí?, es lo que nos permite entonces. Ahora, esa democratización siempre va a ser discutible porque hay una brecha digital, pero a la par de eso, la sociedad de consumo, a una estadística de 2011, que yo la presentaba mucho en la universidad cuando empezamos en esa época, decía que ya para el año 2011 había más iPhones producidos que número de personas vivas en la Tierra. Y estoy hablando del año 2011, que no existía el paradigma Android. O sea, el número de dispositivos móviles, ¿verdad?, de cepillo de dientes, ese tipo de bienes de consumo personal
¿verdad? Supera la cantidad de personas que existen en el mundo. Bueno, se vencen. ¿Ah? Se vencen. Claro, tienen obsolescencia programada, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque en el arte los modelos también tienen obsolescencia programada, los modelos que producimos como imagen también tienen obsolescencia programada. Es decir, tú ves el Superman de los años 30, que se hicieron películas, no sé si la fecha exacta, pero sí de los años 40 tal vez, ¿verdad? O sea, difícilmente te vas a quedar, te quedas con el de ahorita, porque ese modelo también tiene una obsolescencia programada dentro de el mercado. Como el modelo de distribución, muy importante también, o sea, el cine no es cine hasta que no se socializa, hasta que no se comparte. Nadie hace una película para que no la vea nadie. Entonces, tan importante en el cine como la realización y la postproducción. ¿Esa es la 4? Sí. No la recuerdo, recordaba hasta la 3. Bueno, yo soy fanático de quedarme siempre en la 1, de todo. Bueno. Entonces, como le venía diciendo, la distribución es tan importante como en la distribución también se aplican elementos de composición visual, porque tienes que hacer el teaser, tienes que hacer el trailer, tienes que hacer el afiche, el diseño gráfico, todo eso. Entonces, esto que podamos ver aquí adelantar en esta semana que nos quedan va a ser importante porque trasciende el propio hecho de la postproducción. No se hace composición visual solamente para postproducción. Hay otras etapas, producto de la necesidad que hay de animadores y de diseñadores gráficos en el mercado en general. Entonces, yo no sé qué hora es porque tenemos tiempo para déjenme descargar el plan de evaluación y eso, que lo tenía allí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya para esta clase estamos discutiendo este material, la siguiente clase yo les mando el martes, ¿verdad? El material. No para que se lo lean apuradito, no, lo vemos ese día. ¿Sí? Este sí se lo mandé con una semana de anticipación. Ajá. Tú hiciste una excelente intervención sobre el material. ¿Algún aporte adicional de alguno de los que está aquí sobre el material que les pedí leer? Cultura visual. Llegamos a una conclusión interesante, ¿no? Sobre la cultura visual. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien que haya leído el material que pueda? El primer material que se llama cultura visual. También vale la interpretación que tenga la persona al ver la imagen. Exacto, toda imagen comporta una interpretación y yo como productor de imágenes debo estar consciente que produzco imágenes para que sean interpretadas, ¿sí? Y esa interpretación puede entonces estandarizarse y volvemos al tema de los modelos, ¿sí? Es decir, hay estándares, ¿verdad? Y mucho del cine que termina siendo así, el diseño gráfico y la composición, ya tiene referentes previos en la plástica a la hora de establecer esos estándares. Es decir, que Superman esté así super papeado no es algo que lo haya inventado Superman. Es decir, desde la cultura griega ya existían estándares desde el punto de vista de la distribución de las proporciones ideales del cuerpo humano, y ya en aquella época exacto, para producir representaciones del ser humano o de deidades, etcétera, ya existían proporciones inclusive calculadas geométricamente. Es decir, el artista se valía de modelos. Eso no ha cambiado, lo que ha cambiado es el concepto de artista. Lo que era un artista en la Grecia antigua, lo que era un artista hasta hace nada, antes de la revolución industrial, es muy distinto a lo que es un artista ahorita, ¿sí? Y como le venía diciendo al principio de la clase, recuerden siempre, o el mensaje que intento transmitirle, que la autopercepción que tenga el artista es casi tan importante como la percepción que tenga en el entorno, porque ustedes son hijos de una cultura y de un tiempo, ¿sí? Y luego tener un trabajo artístico que sea, digamos, que trascienda diferentes contextos, entonces ya, bueno, será un trabajo, digamos, superior, ¿sí? Entonces, tú me decías eso, que hay una interpretación, y la interpretación se da en función de la coordenada geohistórica, de los modelos, de la manera en que tú recibas la información, de la capacidad de decodificación que tengas, ¿verdad? Otro ejemplo de la escuela es que cuando ustedes les piden dibujar una casa, lo que pasa es que ahorita yo solía hacer hace tiempo, cuando estamos volviendo a las clases presenciales, agarré un marcador, ¿verdad? Y ponía un marcador y en una hoja dibújame una casa, pero no ve lo que está haciendo él, y las dos casas eran igualitas.
era la típica casita así cuadradita con el techito así, ¿verdad? Y una ventana. Una chimeneita, una ventanita con cortinita y un caminito, ¿verdad? Y un arbolito. Esa es la casa que todos, No siempre. digo, no siempre, pero es digamos Pero el es paradigma. A veces no hay chimenea. El paradigma, ¿ah? Yo la veo diferente. No, claro, es que eso es muy importante A lo que veces tú no hay dices, chimenea. porque siempre va a haber un elemento diferenciador en la manera en la cual tú representas. Y eso es lo que te distingue muchas veces artísticamente, porque a partir de allí puedes llamar la atención. Es decir, Salvador Dalí, que fue un artista plástico importante, hay Sí. quienes lo descalifican completamente. Bueno, a mí me parece que su obra tiene un valor, además que él hizo mucho mercadeo, en una época en que eso no se hacía, automercadeo. O sea, él creó lo que ahorita todo el mundo, un branding personal. Bueno, Dalí hace 45 años, él ya hacía branding personal, genial. Entonces, eso que tú dices es muy importante, porque Dalí decía, mira, el primero que pintó un rubor en las mejillas de una dama, ese era un artista. Los demás somos unos copiones. Y así como decía eso, decía, él admiraba mucho a un pintor barroco, Velázquez, Diego Velázquez, un pintor extraordinario. ¿Han escuchado ese pintor? Diego Velázquez, pintó Las Meninas de Velázquez, un cuadro famoso. Velázquez fue un tipo sobrado lote, del barroco, 1600. En 1900, Dalí admiraba mucho a Velázquez. Y él decía, ustedes saben que la pintura se copia mucho. De hecho, hay pintores que tienen poca obra propia, pero tienen talento y son copistas. O sea, se dedican a hacer copias de cuadros y las Sí. venden. Sí, son copistas. Y son excelentes pintores, pero viven es de copiar, ¿no? Entonces, él decía, Además si de expresiones. Velázquez copia un Velázquez, le sale un Velázquez. Si un tonto copia a Velázquez, le sale una tontería, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el entorno al que tú te enfrentas valida la posibilidad de que tu trabajo sea presentado como innovador. Ahorita se habla mucho de innovación, porque originalidad, ¿entiendes? Ahora, si tú a través de tus elementos logras crear una comunidad y te vale también de un sistema de mercadeo, manejas bien los símbolos, las técnicas, etcétera, resulta que tu obra de repente artísticamente no tenga una capacidad innovativa extraordinaria, pero vas a ser reconocido como en el mercado como algo que realmente tiene un valor importante, ¿cierto? Entonces, en ese sentido pasa en el audiovisual, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso también está parametrizado. Y te pongo un ejemplo. Hay un cantante, bueno, un señor ahorita, se llama Camilo. ¿Me has escuchado? Camilo, ¿no? Que tiene los bigoticos así. Ajá. Camilo se hace llamar a sí mismo el artesano, ¿cierto? Camilo. Pongo. ¿No saben quién es Camilo? Yo sé, pero que diga que es artesano, no sé. ¿Ah? Se hace llamar, entonces él viste como se supondría que vestiría un artesano, ¿cierto? Y entonces la gente que lo sigue a sus fans, los que le dan like a sus redes sociales y vaina, él los denomina, o su equipo lo denomina la tribu, ¿verdad? Entonces él está creando que un modelo alrededor de sí mismo, con el cual se identifica la gente. Y eso pasa con las películas, pues. El cine, las redes sociales, o sea, para lo que ustedes van a producir audiovisuales siempre va a tener una comunidad de intereses, de percepciones, de interpretaciones distintos a los que no se consideran parte de esa comunidad. Por eso el cine se hace y el audiovisual se hace, y los géneros, la televisión, las redes sociales se hacen para un determinado público, que es importante que tú lo conozcas, porque lo conoces en la medida que conoces cuál es su capacidad de decodificación, ¿sí? Y su capacidad de autoproducción, porque ahorita es muy importante saber que estamos compitiendo en un entorno donde cualquier niño ya te produce cortos animados. Sí. Antes no, entonces eso era espacio para privilegiados. Aquí hay un maestro honorario, Arce, bueno, un maestro de la animación, un maestro honorario de arte, uno de los pioneros de la animación, bueno, que realmente, o sea, todo el trabajo de vida que para hacer los cortos animados que logró hacer, bueno, realmente casi que se le fue la vida en eso, ¿no? Ahorita es distinto, ahorita para hacer animación tienes muchísimas herramientas. Sí. Entonces, vamos a pasarle un último material allí para que cerremos la clase de hoy ya con la propuesta de evaluación.
y como les dije, una definición, una académica de lo que es composición digital visual, ¿sí? Que es la que nos va a servir en lo sucesivo. Así lo es. Comentario sobre cultura visual, qué vemos, cómo vemos, por qué vemos, etcétera, ¿cierto? Ya empezamos a dar ese comentario. La segunda parte del comentario, para llegar a unas primeras conclusiones, la vamos a dar en la próxima clase. Pero siempre es bueno hacer un comentario que tiene que ver con la naturaleza del curso. Si es composición digital visual, lo primero es tener, ¿verdad?, un grupo de ideas en común sobre qué vemos, por qué vemos y cómo vemos, a la hora de ser responsables de la construcción de imágenes para que sean vistas por otros, ¿sí? Por eso ese comentario. Luego viene, la máquina le hace falta así como un lavado y engrase informático, porque tiene muchos errores esos de scripts. Ajá. Luego el programa sinóptico. Ustedes saben que toda unidad curricular, el docente tiene el deber de entregarle el programa sinóptico, que básicamente los contenidos, las horas de contacto, ¿verdad? Y lo que se denomina los actitudes, habilidades, conocimiento y destreza, es decir, lo que la universidad entiende que ustedes deben entonces aprender y manejar al final del tránsito por el periodo académico. Eso está en los programas sinópticos de todas las unidades curriculares, que siempre se los dan en la primera clase. De hecho, creo que hasta se pueden descargar de la página de la universidad, creo. Luego, la estructura general del curso, eso ya es propio de esta unidad curricular y de mi persona. Es decir, cada docente propone cómo se van a administrar las clases. Yo ya les dije que la primera parte eran algunos contenidos teóricos con lecturas, audiovisuales, análisis, demás, y luego ya la parte práctica, la última hora y media, es meternos un poco con las herramientas para hacer algunos ejercicios sencillos y orientados, ¿sí? Luego viene la parte final, que es evaluación, que es así, la voy a cambiar totalmente a partir de este periodo académico, porque bueno, cambia el tiempo, cambian las personas, cambian las épocas, y desde hace 3 años para acá ha cambiado mucho, la universidad ha cambiado mucho, entonces siento que es importante facilitarles a ustedes el tema de la evaluación por las dificultades que hay de desplazamiento, trabajar con el tema de al final del periodo tienen 20 muestras académicas y tal. Entonces la idea es facilitarles eso para que la evaluación no se vea como un proceso engorroso de calificación, sino de valoración del conocimiento que pueda dar un producto sencillo a la hora de la muestra académica. Y finalmente, algunas ideas al rompe. Eso es un término del pool, ¿no? Al rompe, cuando rompe la piña, ¿sí? Una idea como para abrir el juego, ¿cierto? Que son ideas que vamos a comentar esta clase y la otra. ¿Me dijiste? ¿Me ibas a decir algo? No, ¿Por qué? rompehielo. Ah, rompehielo. Ah, un rompehielo es otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, ¿qué vemos? Ah, bueno, vemos una imagen allí, ¿no? En esta que vemos. Ajá, eso es un fotograma de una extraordinaria película que se llama, en su nombre para el mercado hispanoamericano, La delgada línea roja, de un cineasta estadounidense llamado Terrence Malick. Una película de 1998. Tal vez algunos de ustedes no habían nacido en 1998, pero lo cierto es que esa es una película que les recomiendo que vean. Anoten allí. La delgada línea roja, 1998, Terrence Malick. No tengo, porque por lo general esa cosa yo la anoto aquí. Es una película de cine, es una película que tiene, desde el punto de vista de género, son varios, un género híbrido, no es un drama convencional, pero ambientada en un escenario de guerra, o sea, es una película de cine bélico que tiene componentes de drama convencional y algunos elementos de cine de acción porque tiene escenas de combate, ¿sí? Estuvo en su momento nominada al premio de la Academia Estadounidense, llamado Premio Oscar, como mejor película. No sé si como mejor película o él como mejor director por la película. Es un tremendo director el tipo. Él tal vez sea conocido por una película, tal vez. Nunca han escuchado hablar de ese director, Terrence Malick. Él tiene una película que es terriblemente mala,
que se llama El Nuevo Mundo. No. ¿No? Bueno, o El Nuevo Mundo. Bueno, él tenía 20 años sin rodar. Es decir, antes de esa, de 1998, él tenía una película de 1978, pero son 20 años sin rodar, aislado por allá, nadie sabía qué era la vida de ese hombre. Y para esta película la mayoría de los actores que son superestrellas del Star System, del cine estadounidense, no le cobraron. Querían ir a trabajar con él. Claro, siempre hay una cuota que debe pagar la producción ejecutiva por el sindicato de actores y todas las costas de impuestos y tal, pero los actores, su cachet que llaman, no se lo cobraron. Y ahí te aparece Sean Penn, deben saber quién es ese actor, Sean Penn. Sí. Él estuvo en Venezuela de visita. John Travolta, Nick Nolte, hay uno que es de apellido Chaplin también, que es el protagonista, me olvidé el nombre pero es de apellido Chaplin, Ben Chaplin. Esta actriz es muy famosa también en Australia, Miranda Otto, ella aparece en El Señor de los Anillos. O sea, un tipo rankeado que no le cobraron para hacer esta película, La Delgada Línea Roja. Entonces yo me traje este fotograma justamente para dar inicio o dar continuidad al comentario. ¿Qué vemos allí? ¿Qué vemos? ¿Qué ven allí? Una mujer. Ajá, un personaje femenino. Tenemos duda de que el personaje sea femenino, No. ¿no? ¿Qué hombre? ¿Te parece que es un hombre a ti? No, la primerita, sí. No estamos todavía en esos tiempos. Es una mujer, ¿verdad? Ah, pero fíjense ustedes que hay un elemento allí para los que han visto ya arte audiovisual en el que creo que alguien me envió un correo, o no sé si yo soy que estoy confundido. Hay uno de ustedes que viene directamente del trayecto inicial, está aquí presente. O sea que el trayecto inicial lo vio ahorita y ya. No, puede ser de alguno de los que no están, ha faltado, ¿sí? Pero la mayoría de ustedes ya vio, además de lo que vieron en el proyecto inicial, ya vieron dirección 1, por lo menos. Sí. Ya vieron dirección 1. Ok, entonces, cuando yo les hable de composición, desde el punto de vista de la dirección o composición del plano, ¿verdad? Más o menos tenemos una idea de qué va eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la composición de ese plano, y hablando en términos técnicos, es un plano, es un fotograma, una película, pero allí forma parte de un plano cinematográfico, ¿no? Que es destacable desde el punto de vista de la composición de ese plano. Y aquí estamos hablando de qué vemos. Ajá. Sí, está buscando algo por la ventana. Está buscando algo, esa es una interpretación, pero antes de eso, Yo veo. esa es una consecuencia de la composición, es importante lo que acotes. Pero desde el punto de vista de la composición, ¿qué pudiera hacer allí rescatarlo? Desde el punto de vista de la composición del plano. Las cortinas. La cortina es un elemento profílmico. Me refiero a cómo están dispuestos, cuando hablo de composición, a cómo yo ordeno los elementos profílmicos en el plano. La cortina es un elemento profílmico, la actriz es un elemento profílmico, lo demás que esas son cosas que están frente a la cámara. Ahora yo las ordeno de determinada manera y las fotografío, ¿cierto? Y da como resultado eso. Desde el punto de vista de la composición, hay algo que le llame la atención, el juego de luces y sombras, ¿verdad? ¿El negro cuenta o eso ya está editado? ¿Ah? Esta parte. No, eso es parte del plano, o sea, es parte entonces, material del plano. Es una sección o sea, en esa escena hay un decorado, ¿cierto? Y hay una parte de ese decorado que está en las sombras. Bueno, la sombra. Este correo está facilito. Está como los correos de Banco Mercantil. Yo no, que he tenido cuenta en el Banco Mercantil y me llaman correo de Banco Mercantil. O lo de Simple TV también. Ese sí tengo Simple, pero es cada ratito. Ajá, hay un juego allí de luces y sombras, pudiéramos decir. Sí. ¿Ah? Y solo eso. ¿A ustedes no les parece que ese fotograma eso es una belleza? ¿Ah? Está construido prácticamente. Tiene es importante el tema del eje de mirada. Pues todo lo que aparezca allí lo decide el equipo de producción, encabezado por el director, arte y fotografía. Ajá. Los tonos en la que está tomando. La paleta de colores, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? Bueno, entonces de entrada nos llama la atención, ¿verdad? Un alto contraste, ¿cierto? Entre las zonas iluminadas, o mejor iluminadas,
es una zona en total penumbra, pero allí hay un sentido de equilibrio en la construcción del plano, porque dense cuenta que Cada ese mitad. personaje femenino divide el plano en dos secciones que son fácilmente identificables, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando un personaje está mirando hacia la derecha? Va a pasar algo malo por ¿Qué detrás. significa eso? Va a pasar algo por el otro lado. Sí, pero el punto de vista de la temporalidad. No es lo mismo cuando un personaje orienta la mirada hacia la izquierda, desde la izquierda del espectador, que hacia la derecha del espectador. Esas son Está codificaciones. más reflexiva. ¿Ah? Está más reflexiva ella. Bueno, vamos a hacer una cosa, me lo averiguo para la próxima clase. ¿Sí? Que Que ese personaje esté mirando en esa dirección tiene una consecuencia narrativa. Significa algo que se acerca, algo de Algo como que se acerca. Sí. Ajá, algo que va a pasar. algo que va a pasar. Somos planeados. Además, hay un averígualo bien para la próxima clase, pero por ahora nos vamos a quedar con que ella, de verdad, está mirando algo que no está presente allí. Eso queda clarito, ¿verdad? O sea, queda clarito que lo que quiera que sea que ella está mirando, ¿verdad? No está allí. Y entra en juego un principio que es plástico, que viene de la plástica, pero que además es cinematográfico y sobre todo muy cinematográfico, que es la metonimia. Yo tiendo a completar. Hay una secuencia narrativa de lo que viene sucediendo en la película que implica que ella haga ese gesto de mirada, ¿verdad? Implica para el espectador que el espectador, antes de ver lo que quiera que sea que va a suceder en el siguiente plano, va a tender a completar, a imaginarse, a crearse una imagen que tal vez nunca aparezca en la película de lo que ella está viendo. O sea, yo saco la conclusión de que ella está viendo algo y me imagino lo que ella está viendo, y puede que eso que ella está viendo nunca aparezca en la película como tal, en un plano, en una escena, ¿sí? Pero tiendo yo a completarlo. Es decir, el cine bebe de ese principio fundamental. Yo siempre estoy intentando completar con la información que se me da, información nueva, sacando conclusiones, siempre. Y ahí hay un principio de composición, adicionalmente, que me muestra otro elemento que tiene que ver con la psicología del personaje. El color presenta la psicología del personaje, pero también el color del cuadro como tal habla de elementos de la psicología del personaje. Podemos decir que ese es un personaje, por ejemplo, que está atormentado. Yo siento que está asustada. Sientes que está asustada. ¿Viste? Ah, pero algo esa- del pasado. No, eso es Ajá, eso que dijiste. Puede ser que esté evocando el pasado porque la paleta de colores no es agresiva para mostrar que ella está en un estado, digamos, de ansiedad. La noto ansiosa. Se notaría más bien como buscando algo, ¿cierto? Tal vez evocando el pasado porque es una paleta muy sepia. Por lo menos la parte donde es más perceptible, digamos, la iluminación. Fíjense ustedes que es una paleta sepia, ¿verdad? Y ella está mirando de arriba hacia abajo, eso es importante también. O sea, eso le da una sensación de superioridad sobre lo que está mirando. O sea, no está siendo intimidada por lo que está mirando, si ella estuviese mirando hacia arriba. Pero no parece ser una persona que está en un estado, por ejemplo, de pánico, ¿cierto? No parece. No está ciertamente un poco relajada. Inclusive la gestualidad de la mano es un gesto delicado, pudiéramos decir. O sea, no está arrancando la cortina, sino que le está abriendo. Eso también es un código cuando hablamos de que nos enseñan a decodificar, ¿verdad? Es un código en la plástica. Cada vez que en la plástica occidental, o casi siempre, se ve, aparece un velo que está siendo corrido, un velo corrido, eso es un velo que está siendo corrido, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Significa que una verdad está siendo develada, y eso lo sabe el director, ¿sí? O sea, hay algo que en el proceso narrativo de la película va a suceder allí que reviste cierta importancia, porque hay un cierto misterio que va a ser develado, ¿sí? Pero va a ser develado de una manera sutil, porque el gesto del personaje es sutil. No una persona que se ve, por ejemplo, que está llorando, que tiene un gesto agresivo,
¿cierto? O sea, está como intentando, enfrentándose poco a poco a la verdad. Y además es una paleta de colores más sepia. ¿Sí? Aquí. Ahora, hay una clara división. Y esa división tiene también, ¿verdad?, una interpretación. Ella tiene algo que le pesa, que es oscuro, que yo no lo sé. Porque fíjense ustedes que sobre su espalda está apoyada toda la sombra, ¿se dan cuenta? Sobre su espalda está apoyada la sombra y no al contrario. O sea, porque si yo la dispongo al contrario, entonces lo oscuro le llega a la cara y la luz está a sus espaldas, ¿no? Y ella tiene como un peso de la sombra, de algo que no conoce, sobre su espalda, porque además está inclinada, ¿se dan cuenta? Ligeramente inclinada. Otra cosa muy importante, está de perfil. O sea, no se está mostrando frente, no se está enfrentando al espectador. El espectador la nota sutilmente, pero no se está enfrentando al espectador, no se está presentando en su totalidad, ella como personaje. Entonces fíjense ustedes lo que un simple fotograma de una película que dura 3 horas y media implica desde el punto de vista compositivo. Y por eso la primera pregunta, ¿qué vemos? Todo eso lo vemos. Todo eso que yo he comentado, lo vemos. Ahora, no tomamos decisiones de cómo disponer eso. La primera pregunta es, ¿cómo quiero que se vea? Primero, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Y cómo quiero que se vea? Necesito componer digitalmente la imagen para expresar eso. En este caso no fue necesario. Era la usanza clásica, ¿sí? Pero hay casos en los cuales sí va a ser necesario hacer registros por separado y unirlos para crear una sensación específica. Y finalmente, preguntarnos y respondernos al mismo tiempo qué vemos. Fíjense usted todo lo que vemos allí. Y hay, por supuesto, una secuencia narrativa antes y después de lo que quiera que sea que esté sucediendo en ese fotograma, que le permite al espectador ir entonces atando cabos, ir completando información, etcétera, en una secuencia narrativa como la de esa película, que está basada en la narración, no está basada en la expresividad del plano per se. O sea, es una película narrativa, va narrando, va echando un cuento, pues está muy basada en eso. Entonces, al final, esa lámina, ¿verdad?, esa imagen, ese fotograma que le coloco allí, da pie para que nos preguntemos siempre cuando estamos viendo algo, qué es lo que en última instancia y en primera instancia vemos, porque no vemos siempre en un solo plano. Esa es la otra conclusión importante. No siempre vemos en un solo plano, y no siempre vemos con el mismo estado de ánimo, por ejemplo. No siempre vemos con la misma disposición. Pero la imagen se construye una sola vez. Eso sí. Cuando Rodchenko tomó hace 100 años esa foto, bueno, quedaron para la posteridad, pero esa fue una sola imagen, ¿sí? Y allí vemos algo que vemos todos los días presentado de una manera específica, entonces ya con una intención artística, es decir, con el fin de producir belleza, entonces será visto de otra forma. La señora con el niño cargado, el obrero en el andamio, ya lo vemos con ¿verdad?, una construcción artística, construido artísticamente. Rodchenko allí quería producir belleza con esa imagen, en el entendido preliminar de que vamos a entender el arte como una actividad estrictamente humana. Los perros no hacen arte, los loros no hacen arte, ¿verdad?, que busca producir belleza. Ahora, ¿qué entendemos por belleza? Eso es otra cosa. ¿Qué se entiende en los distintos espacios sociales? Y yo creo que por belleza eso es otra cosa. Pero el arte, ¿verdad?, como capacidad creadora, es una creación humana que busca producir belleza. Ahora, ¿a qué fines sirve esa belleza? Eso es otra cosa. ¿Qué entendemos por belleza? Eso es otra cosa. Pero el arte producirá belleza, ¿sí? Ahí percibimos belleza en ese fotograma, indudablemente, en su construcción, ¿sí? Pero además, él va a tener una cualidad informativa y perceptiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos en general? Vamos a la siguiente lámina. Y vamos a dejarlo hasta aquí, hasta la lámina de abajo, la que dice efectivamente cero, ¿qué vemos? Porque ya se ha terminado la clase. ¿Qué vemos entonces? Esos fotogramas que están allí, ¿verdad? Todos los fotogramas que están allí son de una película del mismo director, de Terrence Malick, que la rodó en 1978.
20 años antes de la primera película, la de arriba, ¿sí? Esa película se llama Días de Cielo, Days of Heaven, de 1978, de Terrence Malick también. Una película que recibió mucho galardón de la Academia Estadounidense por su dirección de fotografía. Una obra maestra de la cinematografía, como físico. Es un melodrama. Como género, es un melodrama. Entonces, fíjense, yo tengo el fotograma de arriba y veo allí unos personajes, ¿cierto? Pero los veo desde el punto de vista de la perspectiva con distintos tamaños. Sí. El espectador, ¿verdad? A distintas distancias. Va a interpretar exacto que no es que unos personajes son enanitos y los otros más grandes, no, sino que están a distintas distancias del ojo del espectador. Es una primera interpretación, ¿cierto? Porque el plano está construido para eso, no está construido para que se vean enanos contra gigantes. Segundo, los personajes están alrededor de un elemento central aparentemente no humano, ¿cierto? Y ese elemento central es que se ve como un manchón, es como una casa. Esa casa es el elemento central alrededor del cual gira la película, cuando uno ve la película. Es decir, que la casa esté en el centro del plano, en este caso, tiene un peso fundamental. ¿Por qué? Porque la película gira alrededor de lo que finalmente es la destrucción de esa casa, como una expresión de la descomposición espiritual de los personajes, del mundo interno de los personajes. Entonces, por eso yo dispongo los personajes a distintas distancias, pero alrededor de la casa. Es decir, cada uno va a tener su manera de ver el mundo, por eso están a distintas distancias, pero todos alrededor de una construcción filosófica central, que en este caso es la casa, ¿sí? Y además no están mostrados completamente. Fíjense ustedes que a ninguno se le ven los pies, sino que se ve como un montecito ahí, ¿verdad? Y hay una línea de horizonte, ¿verdad?, que está cercana a la parte inferior del plano. Eso es un principio compositivo también. Cuando hay mucho cielo, de la línea del horizonte para arriba, la narración es más etérea, más, ¿cómo te digo? O sea, estoy menos en el plano de lo terrenal, porque hay mucho cielo por arriba de la línea de horizonte. Si yo subo la línea de horizonte, voy aumentando el terreno. Entonces es más prosaico el relato, está más sobre los pies en la tierra. Es un principio compositivo también. Cuando muestro la línea de horizonte perfectamente, va a agarrar una horizontal, la cantidad de cielo y de terreno que dispongo alrededor de ese eje de la línea de horizonte tiene un significado también. Entonces esos son personajes que tienen más mundo etéreo que otra cosa, más mundo de pensamiento, más mundo difuso, porque fíjense que las cabezas de los personajes están todas del horizonte para arriba. ¿Se dan cuenta de eso? La cabeza de los personajes, o sea, con lo que piensan, está toda hacia la parte del cielo. Fíjense usted todo lo que dice ese plano. Pero ¿qué vemos en ese plano y en el plano de abajo? Que es como un ferrocarril sobre un puente, ¿verdad? Coherencia, orden, proporción y organización. Siempre vemos eso. Y siempre vamos a hacer composición visual digital a partir de esos 4 principios. Ya nos llevamos una definición que ya yo se la dije verbalmente de lo que es composición visual, ¿cierto? Y lo otro que nos llevamos hoy es, porque ya se me hizo la hora, los 4 principios organizativos, los 4 principios alrededor de los cuales componemos nuestra imagen. Coherencia, orden, proporción y organización. Entonces, les voy a dejar que lo lean, los conceptos, y luego vamos a analizar estos mismos planos y otros a partir de estos principios. ¿Qué significa? Que no es simplemente ponerse a hacer rayas en Photoshop, ponerse a montar capas en After Effects. No, se trata de hacer la composición visual para que tribute a la narración. Es decir, yo tomo un elemento y otro y debo entonces garantizar la coherencia, el orden, etcétera, esos principios compositivos básicos para generar una continuidad de la narración y poder establecer, ¿verdad?, toda una narrativa propia del fotograma como este que estamos viendo acá y como vimos en el plano anterior, ¿sí? Entonces nos llevamos una definición de composición que está en ese mismo material al final, pero ya la adelantamos hoy, ¿sí? Y el plan de evaluación, como ya es la hora, ¿verdad?, y para serles sinceros, yo lo voy a redimensionar
Entonces el plan de evaluación que van a ver en ese material, no se asusten que ese no es. Bueno, Lo más seguro es que se los pase por correo al martes, pero va a estar más basado en la parte práctica.